La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos conversando con nuestros jóvenes y también con todo lo que significa la formación de nuestra sociedad, la formación de nuestra familia. Hoy nos encontramos con algunos que sobre todo nos quieren hablar de esa experiencia tan linda del trabajo. Algunos con más experiencia, otros que están llevando adelante y, como decimos siempre nosotros, ganando experiencia. Bueno, así que vamos a presentar a nuestros invitados, o mejor dicho, yo hoy me siento invitado porque soy yo el que estoy visitando y llegando hasta este lugar, hasta esta empresa. Es la empresa Copel, que también ellos nos ayudan siempre con todo lo que significa nuestra evangelización a través de nuestro primer canal católico que tenemos, Ñandillara Ñeque. Bueno, vamos a presentarnos. Vamos a comenzar por quién, por los más jóvenes o por los más adultos. 1, 2, 3, 4, por los más adultos. Bueno, así que comenzamos un poco, presentarte un poco, así te vamos conociendo. Yo me llamo Darío Arevalo, soy de la ciudad de Lambaré, barrio Santa Lucía. Santa Lucía. Ahí luego naciste, Darío. No, ahí estoy viviendo ahora. Ahí estás viviendo. Mi señora y mis hijos. ¿Y de dónde sos así originariamente? Y originario soy de Bajío. Bajío. Lambaré también. Lambaré también, sí. Conozco yo en Bajío porque yo estuve trabajando ahí como párroco. Ahí es Avenida Burrerita. Ahí está la parroquia Virgen de la Merced ahora, ¿verdad? Sí. Y está la escuela Papa Francisco también ahí. Sí, también. Eso es más nuevo, ¿verdad? Entonces, ahí naciste. Pero estás natal, ¿verdad? Bueno. ¿Y cuántos años ya de casado y cuánto tenés, cuánta familia tenés? De casado tengo 18 años ya. 18 años. Y tengo 4 hijos. ¿Y tus padres viven todavía? Mi padre ya no vive. Ya no. Mamá vive. Lo que tu mamá vive todavía, sí. Ya. ¿Y dónde estudiaste vos? Si vos sos ahí original de Bajío, sí. ¿Dónde te iba a la escuela? Y la escuela Manuel González. Manuel González, sí, hasta ahora está eso ahí. ¿Y qué hiciste ahí? ¿Hiciste toda la primaria? La primaria y también la secundaria. La secundaria. Sí. La primaria era solamente diurno. Diurno, sí. Y la secundaria era nocturno. Nocturno. Sí, no daba pues el colegio para hacerlo dos. Ay, claro. No se podía hacer al mismo tiempo, ¿verdad? Aulas, pues, claro, pocas aulas. Entonces, pero ahora parece que mañana, tarde y noche. Creo que ya para tienen todo ahora. Sí. Pero parece que como hay más escuelas luego también, entonces hay menos alumnos y hay más capacidad. Ahora, creció bastante el colegio ese creció sí. Muchísimo creció. No, y como te digo, como yo estuve ahí como párroco, entonces por eso que conozco también ese lugar, incluso visitaba mucho también los colegios del Estado y hay otros colegios también ahí alrededor. Hay muchísimos ahora. Hay muchos colegios. Y entre ellos está donde yo también estaba, que era Papa Francisco, ¿verdad? Esa sí que es una escuela nueva todavía. Bueno, ¿y cuántos hermanos son ustedes, Darío? Nosotros somos 7 hermanos total. 7 hermanos. Digo, ¿qué número dentro de la familia? Yo estoy en el medio. ¿En el medio? Sí, en el centro. Sándwich. Sí. 3 mayores y 3 menores. Sí, del 4 entonces. Habéis 3 Sí, señor. Así mismo. ¿Y ellos qué hacen? ¿Ellos trabajan? Todos trabajan. Todos trabajan. Gracias a Dios, sí. Ya. Todos tienen su propio trabajo. Sí. Qué interesante. O sea que ahí hiciste toda la parte de tus estudios. Sí. Ya oigo ahí la catequesis, oigo ahí la... Allá yo hice hasta la confirmación. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Ahí mismo. En la capilla San Francisco de Asís. San Francisco. Y Santa Clara. San Francisco y Santa Clara. En la Merced ya nos quedaba un poquito lejos. Sí. Claro. Era también nuestra iglesia. Sí. Pero después se donó la capilla San Francisco. Entonces ese ya nos quedaba muchísimo más cerca. Claro. Y empezamos ahí. Y ahora esa capilla está enorme, hermosísima está ahora esa capilla San Francisco y Santa Clara. Bueno, entonces aquí estamos, uno de nuestros invitados es Darío, ya vamos a estar conversando después lo que ellos están realizando también dentro de su trabajo aquí en esta empresa. Y vamos a presentar un poco a nuestro otro invitado. Bueno, presentate un poco
tu nombre, dónde naciste, quién pasó hoy. Me llamo Sebastián Benítez y nací en Asunción. Vivo en el barrio de San Vicente. San Vicente. Sí. Ahí entonces, pura cepa salesiana, entonces, Andreina. ¿Eh? Sí. Ahí está, sobre Casanelo. ¿Y cuál es el otro? ¿Dónde está la parroquia ahí, San Vicente? ¿Ahí cerca de tu casa, entonces, o no? ¿O un poco Unas lejos? 5 cuadras, pues. ¿A 5 cuadras? Por ahí. Sí, entonces cerquita también, entonces, ¿eh? Bueno, ¿y cuántos hermanos son ustedes? Somos 2 hermanos, mellizos. 2 hermanos. Sí. Ah, mellizos. Ah, mira un poco qué interesante. Pero dicen que entre los mellizos también hay uno que es mayor y otro que es menor. Ah, vos no sabías, ahí parece que... Pero Tengo edad, tenemos. vos fíjate que no sabes, no sé si tu mamá debe saber quién nació primero. Yo. Vos saliste primero. Sí. Entonces tu hermano es mayor. El que sale último es mayor. Ah, El primero que se gesta y después el otro. ¿Entendiste? ahora me Entonces, ahora te enteraste. Mirá vos, ¿a los cuántos años tenés? 18. 18 años. Sí. ¿Y dónde vos estudiaste? Yo estudié en primaria hasta el 9º grado en el colegio San Luis Guanela. Ah, Guanela, sí. Pero Guanela, ¿que está dónde? Es en la zona de... Cerca de Mercado 4. Sí, en Sí. la zona de Ciudad Nueva. En Ciudad Nueva, exactamente. ¿Con las hermanas entonces? ¿O no? Y- Ah, no. No hay más. No. De los Guanela, que sería entonces San Miguel allí, ¿verdad? Sí. Sí, porque están los dos. El otro es Santa Rosa, que de las hermanas guanelianas. Parece que vos ni conocés eso ahí, ¿eh? ¿O sí? ¿Viste? Y el que son de los sacerdotes, que es el San Miguel. San Miguel, que está ahí de los padres guanelianos. Bueno, qué interesante. ¿Y vos también hiciste así tu catequesis, eso o no? Sí, hice confesión y comunión. En serio. Sí. Hasta ahí paraste. En confirmación. Ya hiciste también, Hasta la mitad. hasta la mitad. Sí. O sea que ni año confirmante. Me falta. Está bien, che. Bueno, así entonces nosotros en realidad estamos con la empresa Copel y aquí en este lugar están trabajando. Darío, ¿cuántos años ya que vos estás aquí? En Copel estoy 1 año, 5 meses. Ah, 1 año 5 meses. Sí. Entonces, hace poco nomás, porque hace supongo que poquito. tenés muchas otras experiencias anteriores. Sí, claro. Estuve en otras empresas trabajando Ya. también. Sí. Y tu función específica en las otras empresas, ¿qué vos hacías? Y como todo, empecé de abajo. Sí. Sí, en el 2002 empecé como ayudante de depósito. Ah, depósito. Después, en el 2004, ya empezamos como operador de montacara. Ya. Mi especialidad es operador de montacara. Ah, esa es tu Esa es mi especialidad. especialidad. Y eso cómo uno hace para ser operador de montacarga. Alguien te va enseñando. Alguien te enseña. Cuando vos vas echando, ¿verdad? Sí, señor. Alguien te enseña primero. Pero te elige nomás, dice, Darío, tengo un de baleta de Sí. o vos mismo lo te interesa y decís, me gustaría esto. ¿Cómo fue? Y las dos cosas en realidad. Las dos cosas. Sí, que te interese y que Claro. te guste. Y Claro. Y después y lo ser otro mira. responsable, y ser responsable. Claro, lo otro te mira y dice, bueno, parece que Darío es un tipo responsable, que puede funcionar con eso. Y es gran responsabilidad eso, che. Sí, una gran responsabilidad. Tienes que cuidar primero la integridad de tus compañeros Claro, y después los materiales que estás cargando. claro. Hay muchísimas responsabilidades. Atención absoluta. Y siempre trabajamos Porque, en lugares montacarga que vos estás hablando son esos tractorcitos que se mueven tractorcitos, ¿eh? con cuchillas. con cuchilla, ¿verdad? Sí, que meten ahí. en el pallet Sí. y llevas Vamos la bien. mercadería. Sí. Entonces ahí vos dijiste la integridad de tus compañeros. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que hacen los compañeros? Que están ahí a tu lado, Y que sí, es peligroso, los pueden compañeros caer. siempre pueden caerse, pueden no. Siempre atención. Ya, A lo mejor ellos también no prestan atención, se te cruza de repente. claro. Anderes, joven al De tractorcito. de repente tu mercadería es muy alto, no ves todo, entonces Claro. vos mirás en los costados nomás y hace rato ya se te puso enfrente. Claro. Y todas esas cuánto cosas. tiempo con eso, Darío, que vos estás? Y O sea, como operador así como de operador ya montacarga. soy, y ya bastante ya, Mucho 22 tiempo. años ya. A la cuenta. Sí, 22 años. 22 años. Entonces vos hasta con los ojos cerrados puedes manejar. No tanto, pero Qué espectacular. Pero estamos ahí, sí. Bueno, vamos a ir hablando entonces más aquí con Darío. ¿Y vos cómo comenzaste, che? ¿Y en qué estás ahora actualmente?
Yo ahora mismo estoy en la parte de ventas. Hace ¿De ventas? 6 meses ya que 6 meses que Sí. estás aquí en esta empresa. Pero antes tuviste ya otra experiencia o no, es la primera experiencia que estás Esta teniendo. es mi primera experiencia. Tu primera experiencia. Sí, ¿Y qué tal, che? Ya jamás vi esa. Se vende, vio. sí, se vende ¿Eh? bastante. No te dejan de llamar, vio. Eso, pero entonces es lindo. Sí, da gusto, Sí, hay venta, da gusto, ¿verdad? Sí, Y más todavía porque ustedes los vendedores tienen su porcentaje también, si hay que vender mucho, ¿sí o También. no? Sí, también. Entonces eso hace que uno verdaderamente también se mueva mucho más, tenga entusiasmo, ¿verdad? En cada una de estas actividades. Bueno, así entonces estamos hablando con estos jóvenes que nos presentan un poco esta experiencia tan linda de lo que es una vida del trabajo. En este caso, exclusivamente nosotros estamos y vinimos a visitarle a estos jóvenes que están en la empresa Copel. Y ellos también, como decía, sobre todo un saludo especial también a la señora Raquel. La señora Raquel es la que lleva también adelante y todo el grupo de la familia, ¿verdad? Estas empresas muy interesantes. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí nos encontramos con estos dos invitados del día de hoy. Estamos en, ¿cómo se llama? ¿Esto es fábrica o qué? ¿O es depósito? ¿Qué es esto, Sebastián? depósito sería. Es un depósito. Sí. Depósito, entonces, donde tenemos los materiales que ellos venden. ¿Qué es lo que aquí se encuentra? Papeles. ¿eh? Papeles, cartulina, veo ahí todo Cartulina, con cartón. numeraciones, cartones, Sí. etcétera, etcétera. Vos me dijiste que están con la cuestión de la venta. ¿Y cómo hace eso? A ver, vos para un joven que está comenzando 18 años, ¿cuánto tiempo ya que estás trabajando? Hace 6 meses. 6 meses ya me dijiste, ¿verdad? 6 meses que estás trabajando. ¿Y qué tal estos 6 meses ya de tu experiencia de trabajo? Al comienzo era complicado. ¿Complicado? Sí, porque tenés que ¿Qué es lo acostumbrarte- complicado, Sebastián? Así, acostumbrarse al sistema, a cómo manejar así, el tema de las ventas, a los clientes. O sea, vos mismo tenés que ir aprendiendo. Y gracias a mis oye. compañeros. Ah, gracias a tu compañero. Sí. Ah, o sea, no es que vos te vas solo. No, siempre mis compañeros me apoyan en todo eso. Ya. No, pero por ejemplo, a ver, vos te haces ir, yo soy el propietario, bueno, y vos te haces ir a venderme. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo se hace la cuestión? Te vas a preguntar por quién. Nosotros en llamada, por ejemplo, a los encargados le llamamos y le ofrecemos el material que suele comprar. básicamente. Y le ofrecemos. Pero entonces vos haces esa venta o haces entonces solo por teléfono. Sí, por teléfono. Ah, así nomás. Ah, yo pensé que vos te ibas a visitar con tu maletín, llevaba clases de papel, de cartulina. Yo pensé que era como eso que llevan muestra gratis de los médicos y eso. Ah, o sea, todo es llamada entonces. Sí, todo es llamada. Ah, entonces, así. ¿Y cómo se llama esa sección? ¿Sección marketing o no? El área de ventas sería Área de al venta. centro. Así directamente. Sí. ¿Y vos estudiaste eso antes? Área Esta sería de mi venta. primera experiencia, ¿Estudiaste? sí. Tu primera experiencia. Empecé a O sea que te vas haciendo de a poquito, vas Sí, aprendiendo. en el camino. Y ahí los compañeros te dicen, decirle esto, decirle aquello, llamar Sí. aquí, llamar allá. Qué interesante. Bueno, entonces estamos hablando aquí con Sebastián, con esta experiencia que él tiene en esta empresa. Bueno, y vos, Darío, ¿cómo lo que comenzaste primero con las otras? Porque mira que aquí Sebastián me está diciendo que de cero y que oye, bueno, mira. No, y Y siempre vos se empieza de comenzaste cero. con depósito. Depósito. Ayudante de depósito. Ayudante. Sí, Así, ayudante. vos me dijiste lo de abajo, De abajo. ¿verdad? Sí, ¿Y qué, ayudante. qué hace, por ejemplo, un ayudante de depósito? Y- O por lo menos donde vos comenzaste, porque debe haber muchas clases de depósito, ¿verdad? Sí, sí. De materiales. Materiales. Los materiales pues, son siempre diferentes. Nosotros trabajamos en productos alimenticios, que Ah, serían ah. bebidas, Ah, entiendo. gaseosa, jugo, Entiendo. puré de tomate, todo eso. Y entonces, y ahí, por ejemplo, cuando uno es ayudante de depósito, es más bien para cargar, descargar, o tenés que ir anotando, tenés que
saber los sí. pedidos, En ese tiempo te salía el listado de los preparados. Salía una planilla Sí. que vos tenías que preparar. Todo era a mano. Ya, Vos preparabas, acomodabas también la mercadería, ya, preparabas sobre un pallet y le entregabas al encargado que él controlaba otra vez. ya. Y después se cargaban los camiones. Ah, ya. Ese era nuestro trabajo, el primer trabajo que Ya. empecé yo. Y sobre todo con esos productos alimenticios, mucho movimiento seguramente, porque es una de las cosas que más se mueve, ¿verdad? Sí, muchísimo se movía. Muchísimo se movía. Pero se trabajaba normalmente en el horario. Se Claro. respetaba todo el horario. Ah, ya. Sí. Pero sí salía muchísimo. A la hora de trabajar, se Y, buscaba y la normalmente los depósitos, o sea, depende también, ¿verdad?, de las empresas, ¿verdad? Sí, Porque sí. hay algunas empresas que son muy grandes y eso necesita muchos empleados, ¿verdad? Y otros necesitan también trabajar mañana, tarde y algunos, pero noche o no hay casi. Sí, se trabaja también de noche. También. Llegué a trabajar en empresa también que se trabajaba 24 horas. 24 horas. 24 horas. A la Se trabajaba 12 horas diurno, 12 horas nocturno. Ah. Y se... ¿Y te se tocó alguna rotaba. vez, te tocó alguna vez trabajar nocturno? Sí, muchas veces. Ya, Llegué a trabajar de noche. ya. 12 horas, 6 de la tarde hasta 6 de la mañana. Pero el O sea, movimiento de la mañana es igual al movimiento de la tarde o no tanto. El de la noche, el movimiento no, El movimiento no. pero el de la mañana hay más trabajo, más movimiento. Hay más el de la movimiento. noche es más pausado, pero es más tenso, más En serio, pesado. en serio. De Ya te lo forzar. pedí. Sí, Ya que sé. forzado. ¿Y cómo hacían? ¿Iban turnando, rotando, por Rotando. semana? Por semana. Por semana. Por semana se rotaba. Sí. Qué interesante, che. Bueno, y vos, Sebastián, todavía no me dijiste nada de tu familia, che. Vos me dijiste que eran mellizos, te. Sí. Y ahora que ya sabés ya que vos sos el menor, entonces. Porque vos naciste primero y después nació el otro, Sí. tu hermano. Entonces, eso quiere decir que el último que nace es el mayor, dice. Eso es según nos explican los expertos, ¿verdad? Que el primero que se gesta es el mayor. A Peyunde. Ya segundo plano vaina. Y, sí. ¿Y qué hace tu hermano Sebastián? Y él ahora mismo todavía no tiene trabajo. Ah, todavía no. Todavía no. Ahora se fue a viajar a cuidar a mi abuelo. Ah, entiendo. Sí. ¿Y de dónde es tu abuelo? ¿Dónde? De la zona de San Salvador, Borja. Ah, por ahí. mira un poco, che. ¿Y tu familia de dónde son? O sea, tus padres y eso de dónde son. Toditos son de esa zona. ¿En Eran serio? vecinos. De Borja, de todas esas zonas. Pero ustedes ya nacieron aquí. Sí, en Asunción así. Ah, ustedes ya nacieron aquí en Asunción. Ah, mira un poco, qué interesante. ¿Y dónde estudiaste? ¿Tu escuela? ¿Cómo se llama? Ah, ya te fuiste ya. En Guanela me dijiste, ¿verdad? Después terminé mi colegio en el Colegio Comercio 2. A Comercio 2. Ah, ya. Entonces sos un chico muy estudioso, ¿eh? Porque para entrar ahí no es fácil. ¿Y qué tal, viejo? ¿Te portaste bien, viejo? ¿Eh? Buen alumno, Sí. más o menos. Bueno, y además de eso, Sebastián, ¿cuál es un poco el ritmo así que vos ves, por ejemplo, de tus compañeros, ya que me estás hablando ahí de Comercio 1? Así en general, los jóvenes que se van formando, ¿cómo vos le ves? ¿Realmente están interesados siempre en buscar trabajo, en hacer algo positivo? La mayoría de mis compañeros que me tocó, sí. La Ah, mayoría ya. está trabajando ya, está estudiando, así. ¿Tienen, por ejemplo, ustedes hasta ahora tienen su grupo de WhatsApp Y O todavía con no. unos cuantos. con unos cuantos? Todavía no hay que entrar en todo. Parece que cuanto más viejos somos ahí, parece que recién queremos entrar en, Sí. en comunicación. Cuando somos jóvenes todavía estamos con otras cosas, ¿verdad? Entre los amigos, ahí, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y vos practicás también algún deporte? Por el momento no, No. no estoy practicando nada. Pero nunca luego practicaste. La verdad, No. no, nunca. No. ¿Qué es lo que más te gustaba a vos entonces? Y La yo, música. la verdad, televisión. me quedaba viendo tele o jugando en mi casa, no Ah, solía ya. salir tanto a veces. Vos sos entonces más de esa generación ya de los juegos de videojuegos y Sí. eso. ¿En serio? Con mi hermano. Pues. ¿Y qué tal? ¿De ballet vea entonces, Inande? Sí. Pues yo recuerdo a mi sobrino también, que tiene más o menos tu misma edad. Ahí, frente, Espectacular hoy.
Qué bien, che. Bueno, así entonces estamos aquí conversando con Sebastián. Vos me dijiste que tenés 18 años ya, ¿verdad? Sí, sí. 18 años, estás trabajando aquí en esta empresa Copel y también con Darío. Pero Darío, vos ya estás con 22 años. ¿22 años de qué? De experiencia De tengo experiencia, laboral, ¿verdad? experiencia Laboral. Pero aquí sí. está ya hace un año 5 y meses. 5 meses. Bueno, entonces nosotros volvemos, queridos amigos, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con Darío, 22 años ya de experiencia laboral. Sí, y señor. 1 año y 5 meses ya aquí en Copel. Y aquí con Sebastián, sin embargo, 5 meses. Pero vos te estás lanzando ya a ese mundo espectacular. Bueno, ¿y qué tal, che? Entonces, todo así como vos ves en general el mundo laboral, ¿cómo le ves así a los jóvenes también? Vos me dijiste que tus compañeros ya hay algunos que ya están también trabajando, ¿verdad? ¿O no? Algunos están ¿O trabajando. hace cuántos años que terminaste tu colegio? Y hace unos 7 meses. 7 aproximadamente. meses nomás luego. Sí, O sea que el año pasado terminaste. el año pasado. Entonces enseguida luego ya te... ¿Y cómo hiciste para ingresar aquí a esta empresa? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? Y estuve mandando mi currículum. Enviaste tu currículum. Y ahí me ofrecieron una entrevista. Así, te llamaron. Vení un poco, vamos a ver. Sí. Pero no, es que hiciste pasantía antes. ¿Hiciste Llegué en a algún hacer lugar? pasantía en una empresa de auditoría externa. Ya. Hacía los 17. Eso lo dice. Claro, cuando vos estabas todavía en el colegio, ¿verdad? Pasantía estudiantil. Ya. O sea, te fuiste, hiciste una pasantía, pero era auditoría. ¿Y qué ahí se hacía? Era analizar planillas, documentar digitalmente los papeles de los clientes y verificar así que todo esté correcto. Ya. Porque auditoría, pues eso, ¿verdad? O sea, control sobre todo, ¿verdad? Y mirar un poco cómo fue caminando todo el tiempo, ¿verdad? Y vos, Darío, ¿cómo comenzaste ese trabajo? O sea, la primera experiencia, porque de 22 años me de Saraipán, ¿o no? Más o menos. Más o menos. Sí, no, del principio pues, uno no se olvida. No se olvida. No, el comienzo, Que o sea que yo al menos Claro. me olvido de mi primer trabajo. Sobre todo porque comenzaste ahí, Sí. seguramente que, como siempre, todo trabajo. ¿A los cuántos años comenzaste? Y yo tenía 19 años. A 19 años. 19 años. Ya. Sí. Sí. Mi juventud me pasé trabajando en albañilería. Albañilería. ¿Sos albañil también? Sí, entiendo muchas partes de albañilería. ¿Y qué, por ejemplo, hacías con la cuestión de la albañilería? Yo trabajaba con mi papá. Mi papá tu asignado papá. era albañil. Yo era su ayudante. Su ayudante. Sí. En O ese sea que- tiempo. O sea que vos ahí con mucha, ya sabes, mezcla. Mezcla. Todo era a mano. A mano, Pala, ¿verdad? Pala, Lava, balde, balde. a la cuenta. Entonces vos sos musculoso y... No. Ya me teo. Ya me- Y- Está- sí, Pero como vos me dijiste que ustedes eran 7 hermanos. 7 ¿verdad? hermanos. Pero, ¿cuántas mujeres son? Una hermana no tengo. Una sola, 6. ¿Y los otros la ayudaban también a tu papá? ¿O solo también. vos? También. También. Todos trabajamos con mi papá. Todito. O sea que casi de la familia somos Todito albañiles. albañiles. ¿En Mi serio? tío, de parte de mi mamá y A la también de cuenta. parte de mi papá. ¿Qué, por ejemplo, así, en albañilería principalmente hacía tu papá? Era construir casas, Construir casas. murallas, todo lo del comienzo, de cimiento a techo. Mira un poco, che. Sí. ¿Y Sí. vos te hiciste también después maestro? No No llegué llegaste a yo eso. a Vos solo... a ejercer demasiado. por eso, Sí. solamente como ayudante. Pero como ayudante, pero sé todo, no me van Ya, a engañar en ya. tema de construcciones. Y ahora, ahora vos ya tenés tu casa. Ya tengo. Ya tenés Vivo con mi... Pero, ¿compraste una casa o vos No, edificaste no, tu casa? no. O sea, te estoy tirando la lengua, ¿sabes? Un poco, che. No, ¿Te vivo bien con- construido o no? Yo O- construí algunas piecitas que algunas, faltaban. Sí. Ya. Sí, con mi suegro. Mi suegro también es A albañil. tu suegro también. Es albañil. Quiere decir que yo he tirado ahí la... pero yo tiraba albañil, fuera, ¿verdad? sí. Él
Yo hacía, él me dirigía. Claro, claro. Fechar los dos. Qué interesante, che. ¿Y cómo venís de aquí a para Copel A ahora? Copel yo, a través de mi currículum. Ah, Sí. ya, Compartí mi currículum y me llamaron. ya. Me llamaron de Copel. Y vine a Claro, hacer porque la vos me dijiste entrevista. que después ya trabajaste en cuestión de depósito, ¿verdad? Sí. Y con esta montacarga y eso. Sí, y necesitaban ellos, justamente operador de montacarga necesitaban. Ah, necesitaba. ¿Y cómo te enteraste? ¿Quién te dijo ahí que se necesitaba aquí? Yo montacarga? buscaba, yo enviaba todo lo por sistema, ahora hago de todo por teléfono, Ah, ya, sí, ya, por ya. correo. Sí, 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 sí. Sí. Y enviaba en los correos de las empresas. Sí, La primera empresa que me llamaba, yo me iba a hacer mi claro. entrevista. ¿Y esta fue la primera que te llamaron? Esta fue No, la segunda. la segunda. La segunda. Después de salir de mi otro trabajo, esta fue la segunda. Ah, ya. La primera me fui y no me sentía muy cómodo con lo que me ofrecían. Ah, entiendo. Entonces vine acá en Copel y tuve la entrevista con la señora Claudia, que es de Recursos Humanos. Sí. Conversamos y ya enseguida, porque necesitaban lo urgente, de urgencia operador. No, y vos con mucha experiencia, etcétera, etcétera. Bueno, y vos, Sebastián, ¿cómo vas a estar sintiendo ahora, Ina, con esta cuestión de tu nuevo trabajo y tu nueva experiencia también? ¿Vale la pena, Pío? Para mí sí vale la pena. Si vos le haces decir a los jóvenes ahí, ¿vale la pena o no vale la pena? Ella era así. Me ayuda a crecer bastante. Así. Sí. ¿Qué, por ejemplo, te ayuda, Sebastián? Y a aprender. Es diferente, Pío, de lo que uno está ahí con los compañeros, en la clase, en el estudio, en el colegio, y eso. Y ahora Sí, la verdad, tenés que bastante. asumir. ¿Eh? Bastante diferente. Diferente. ¿Qué, por ejemplo? Vos te vas ahí macanear, le tirás tiza a tu maestra, eso, ¿verdad? Y ahora, vamos a hacer eso. ahora ya le tirás a la encargada de recursos humanos, le tirás tiza. No poder, ¿verdad? Y no, La profesora, eso, plantón, mi hijo, o si no, nada. Recursos humanos le tirás y te hacemos señas. Ya. sí. Qué espectacular, che. Y nosotros dijimos que ahora todavía ustedes no tienen ustedes no tienen los exas que se encuentran, los compañeros. No, Así que todavía puedan no. partir y eso. No tenemos más nada de eso. No, no hay Ahora. más nada especial de todas esas cosas. Capaz en un futuro. Y claro, no, por eso. Y eso es lo que te estaba diciendo. Después, pues la gente, después de a poquito, ¿verdad? Se va a recordar, ¿dónde está? ¿Será que Sebastián? Etcétera, etcétera. Bueno, otra cosa interesante, dentro de tu familia, ya que vos sos mellizo, me dijiste, ¿verdad? ¿Se parecen mucho que ustedes? ¿No? ¿No? La verdad no. Nada que ver. ¿En serio? ¿Por qué, Pío? ¿Él es más gordo, más flaco? Él es más flaco, más Ah. alto y blanco. O sea, ¿En no- serio? No parecemos en nada. Mira un poco, che. Bueno, dicen luego que los mellizos puede haber todavía una diferencia, ¿verdad? Los gemelos lo que parece que son muy, muy parecidos, ¿verdad? Sí. Los gemelos, ahí ya entramos en otra dimensión, ¿verdad? Qué espectacular. Bueno, qué interesante entonces. ¿Y a vos te parece que vale la pena entonces todo este trabajo que estás haciendo? ¿Estás ganando experiencia? Sí. ¿Te sentís bien también dentro de la... Sí, gracias a mis compañeros también me hacen pasar bien en el trabajo. Nos reímos así siempre y se disfruta. Ya. ¿Y de qué hora a qué hora vos estás trabajando? ¿A la mañana, a la De tarde? las 7:20 hasta las 5:30 estamos. Ya. Espectacular entonces. Qué bien. Bueno, así entonces, queridos amigos, nosotros estamos visitando aquí esta empresa y estamos hablando con Darío y con Sebastián. Darío ya con mucho tiempo de experiencia y sobre todo ahora Sebastián también, que nos cuenta que son sus primeros pasos en lo que significa insertarse en el mundo del trabajo. Los jóvenes que son, algunos dicen son el futuro, pero realmente son ya una realidad también dentro de nuestra sociedad. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos hoy en este domingo visitando aquí esta empresa, la empresa Copel, y hablamos con Sebastián y con Darío. Estamos prácticamente ya, Darío y Sebastián, estamos concluyendo ya casi nuestro programa. Tenemos que dejar algún mensaje. ¿Qué mensaje vos le darías
a los jóvenes? ¿Qué querés decirle un poco a nuestros compañeros de tu edad, sobre todo también, ¿verdad? O a los papás mismos también. Un mensaje que les daría puede ser que tienen que esforzarse siempre para lograr sus metas. Eso. Eso es lo más importante. Sí, lo más ¿Y vos importante. estás estudiando todavía o estás solamente trabajando? Estoy estudiando economía. Estás estudiando Sí. economía. Ah, mira vos, qué interesante. ¿Y qué tal se puede llevar el estudio con el trabajo? Es un poco pesado, pero sí se puede llevar siempre. Ya que esforzarse bastante para eso. O sea que vos mismo entonces también ya te estás pagando tu estudio, Sí, con así tu es. trabajo, ¿eh? Sí. Es ahí mismo. Y sí. O sea, por la cuestión del tiempo muchas veces, ¿verdad? O sea, tenés que dedicarte a tu trabajo, pero al mismo tiempo tenés que estudiar, porque economía vio muchos números tienen ahí, ¿no? ¿O no? Bastante. ¿Eh? Bastante ¿Verdad? número y así memorizarse la fórmula. Fórmulas. Sí. Hay que. ¿Y qué tal tu memoria? ¿Te gusta, Pico? Me gustaría tener mejor. Vos como alumno, ¿qué tal era? Buen alumno que era. Te ya placete, No, pocas veces me aplacé, pero no tantas. Yo me aplacé alguna vez. Pero ahora eso te va a forzar más, ¿verdad? O sea, porque Sí. tenés que seguir adelante. Ya no estamos solamente en la escuela o en el colegio, sino que ya a un nivel inter. Y entonces estás en el primer año, ¿verdad? Sí, Has en el primer comenzado, año. porque me dijiste que el año pasado terminaste. Así es que este es el primer año de economía. ¿Y cuántos años para la economía? Y aproximadamente 5 años. 5 años. No sé, 5 años de esfuerzo y lucha, ¿verdad? Aprender de mis errores. Y sí. Así es. Y vos, Darío, ¿qué mensaje querés dejar a la familia? Vos me dijiste que tenés 4 hijos, ¿verdad? 4 hijos. ¿Cuántos años tienen tus hijos? 18 la mayor, que es nena, y después tengo 3 varones. 3 varones. Sí, 18 la mayor, 16, 14 y 8 años el menor de todos. Qué lindo, che. O sea, ¿y qué querés dejar así como mensaje? O para tus hijos, o si no para otros jóvenes, porque justamente tus hijos son todos jóvenes ya, prácticamente. Sí, O sea que este programa le viene bien, jóvenes para los jóvenes en familia. Sí, Estoy sí. pues a mí, mábala y tú lleva. Y sobre No, todo sí, también para por ahí. muchísimos otros de cosas por ahí, ¿verdad? Bueno, Y ¿qué tal vio? Le enseñaba vio, ¿eh? sí, ¿Eh? hay límites para todas las cosas. Claro, Sí. claro. Le, Para que le damos aprendan todo, también. pero todo con límites. Sí. Y como dice la frase, el que procura, Dios le ayuda. Exactamente. Y ese mensaje yo le doy siempre a ellos. Si uno no procura, no va adelante nunca. Claro. Y si no procura, Dios tampoco te puede ayudar. Y claro. Hay que procurar, por eso dice Y procura. algunos pues le tiran todo el faro a Dios. Dios hace esto, Dios hace. Pero si vos no te ¿Y vos qué no haces? te verdad? das, no te va a poder ayudar. Claro. Qué interesante. Bueno, Así, así entonces le agradecemos a Darío y a Sebastián, ¿verdad? Por este hermoso compartir y sobre todo también este testimonio que nos dejan ellos. Nosotros, como siempre, queridos amigos, vamos concluyendo nuestro programa con la palabra del Señor. Y hoy queremos leer siempre sobre el trabajo, ¿verdad? Que es algo tan interesante, tan lindo, que nos anima también a nosotros a empeñarnos, a luchar, a esforzarnos. La segunda carta que escribe San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 3, del 10 al 12, dice: el que no quiera trabajar, que tampoco coma, San Pablo. Así que el trabajo es verdaderamente responsabilidad de cada uno de nosotros. Es bastante duro, ¿verdad? Así como dice Pablo, pero estaba llamando a todos a poner empeño en todas las cosas, desde las cualidades que Dios nos ha regalado. ¿Vos sabías esa frase, Sebastián? El que no quiera trabajar, que tampoco coma, ¿eh? Ahora sí. Ahora ya sabes. ¿Y vos ya sabías eso, Darío? Sí. Allá, Sí. por experiencia. Vamos, En Japón. Bueno, después también tenemos del libro de los Proverbios, el capítulo 6, del 6 al 11. Ve donde la hormiga, perezoso, observa sus caminos y aprende. Interesante, ¿verdad? Es un llamado a decir, mira, ¿cómo es que la hormiga trabaja, ¿verdad? Trabaja a full, sobre todo en el verano, a full, porque después viene el invierno, entonces, la pesa antes de llegar a la tembiuina, entonces a trabajar. Está también esa famosa de la hormiga y la cigarra, ¿lo escuchaste Sí, ese, sí, verdad? sí.
Vos escuchaste, Hormiga y la cigarra. Uno que trabaja, el otro que canta, dice. Bueno, cosas interesantes. También el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo trabajara. El trabajo forma parte entonces de ese proyecto de Dios en nuestra vida. Bueno, queridos amigos, nosotros vamos concluyendo por el día de hoy. Les agradezco, Darío, te agradezco mucho, te agradezco muchísimo, Sebastián, ¿verdad? Esta linda experiencia, vos que estás comenzando, pero sobre todo me gusta que estés estudiando también todavía, porque eso es lindo. Y sobre todo que des un lindo ejemplo para otros jóvenes que a través del trabajo, a través del empeño, aunque muchas veces nos cuesta un poco, sin embargo, podés pagar también tus estudios y no dejar de lado. Y bueno, y vos sobre todo, Darío, como ya un papá de familia, que los hijos y los otros jóvenes también que nos están viendo puedan aprender que solamente con el trabajo, como decía, vos decías esa frase tan interesante, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? El esfuerzo, la lucha y el empeño. Nos vamos despidiendo y les dejo, como siempre, la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno, hacemos un saludo, vemos adiós, ñandé. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.